Abril Rubias Mil llegó y nos ha traído un vendaval de belleza y simpatía. Se nos viene a las pantallas de la red. Abuelita. Para siempre y de definitiva. Macarena Sánchez en la película. Bienvenida, Maquita. Esta es su casa. ¿Contenta? ¿Feliz? Guapa, buena moza, inteligente, rica como siempre. Muchas Bienvenida, gracias. Maquita. Tome asiento. Excelente, maestro. El Así Somos, mira qué linda contratación se nos vino. Y esta noche queremos comenzar de una manera diferente porque la actualidad y la noticia, la información en nuestro país así lo requiere. El mundo del norte se ha remecido. Un 8.2 en la escala de Richter golpeó a la zona de Arica, Iquique y también a la región de Antofagasta a las 20 horas con 46 minutos. Juan Andrés Alfate, tal cual lo habíamos anunciado aquí en Así Somos. En aproximadamente una semana, hace 7 días, nosotros comunicado junto a Quake Red Alert y también Frente Fantasma, ellos hablaron, pese a que incluso los sismólogos de nuestro país hablaban de que iba a existir un receso, donde no iba a haber un movimiento telúrico importante, ellos afirmaban con día y fecha perfecto que probablemente el sismo más fuerte en lo que va del año se iba a sentir justo cuando ocurrió. Es por eso que hoy día, en exclusiva, tenemos un contacto de cómo se llegó a este pronóstico y cómo sigue de acá en adelante en materia de temblores en nuestro país, hoy día más adelante en el programa, con Quake Red Alert y por supuesto con gente de Frente Fantasma. Todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra fraternidad para la gente del norte de nuestro país. Estamos con ustedes, muchachos, y seguiremos informándolos conforme pasen los minutos aquí en Así Somos. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. En Estados Unidos se estrenó Noé, la película basada en la historia bíblica que ha causado algún tipo de polémica y que además ha recaudado ya cerca de 45 millones de dólares, Juan Andrés. Impresionante. Exactamente, este próximo jueves, sin lugar a duda, la película más taquillera y más polémica al mismo tiempo, que se estrenó la semana pasada en Norteamérica y que en un par de días más llega a nuestro país. Hoy día queremos plantear la siguiente duda. El Arca de Noé, con obviamente su capitán, mandado por Dios, rescatar una pareja de cada animal, de cada especie. ¿Mito o realidad? ¿Es posible? ¿Alguna vez hubo un diluvio? ¿Alguien más habla de esto? Mucha atención, amigos míos, tenemos el tráiler de la película, que no es cualquier película, estamos hablando de un tremendo cineasta, Peliculón. Darren Aronofsky, el Y mismo. que ya viene con polémica ya. Viene cargado de polémica. Director de Fe en el Caos. Director de Requiem por un Sueño. Y ganador del Oscar por Cisne Negro, ni más ni menos. Excelente también, Juan. Esta es una recreación y es curioso, póngame mucha atención porque si bien en el Génesis posterior a la historia de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén y la historia de Caín y Abel, viene de inmediato este tercer relato bíblico en el Pentateuco original, la historia de Noé, de cómo Dios decide enojarse con toda la humanidad y destruirla a través de una lluvia que duró 40 días y 40 noches, solo salvando a la familia de Noé, el monarca de su pueblo, rescatando al mismo tiempo a una pareja de cada especie animal. ¿Cómo es el arca? ¿Realmente esto pasó? ¿Hay algún dato que nos diga que en algún momento todo el planeta se vio cubierto por los océanos o por agua, lluvia? Todo eso es lo que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy. El arca es principalmente de madera, pero ¿de qué tamaño más o menos era, Esa maestro? es la gran pregunta, porque, ¿cuántos animales metió dentro del arca? Eso es lo que te da una dimensión Claro. de qué porte necesita esta especie de que algunos dicen que es como un establo alargado, otros que es con la clásica Y forma de un uno de barco. cada especie, por lo tanto, era muy grande. Imagínate, Claro. Como tú entonces- dijiste el otro día, un paralelepípedo. Un paralelepípedo. Pero en volumen. Exactamente, amigo mío. Y otros hablan que el arca podría ser una versión solo una redondela, digamos, una especie de nave circular. Eso sí es que existió, porque cómo se peleaban los animales. Claro, porque varios animales eran la comida del otro. Claro. Pero Salva, De hecho, es muy misterioso, porque obviamente estamos frente a una fábula o esto es algo literal. Y ya vamos a ir descubriendo que este relato está siendo señalado por estos textos religiosos. Pero vamos primero, tú me preguntabas sobre las dimensiones. Exacto, el tamaño de esta O sea, arca. ¿cómo tendría que ser, según está en el texto bíblico, para que quepan todos estos Gigante. animales en pareja? Muy grande. Ahora, ¿cuántos animales metió? Tratemos de entender esto un poco cómo va. Atención con el primer segmento, tratando de desentrañar si es mito o verdad, la historia de Noé y su arca. La historia cuenta que Dios le advirtió a Noé en un sueño que iba a castigar a la humanidad por sus pecados con un diluvio que cubriría toda la tierra. La Biblia dice que Noé construyó un arca de 300 codos de largo, por 30 codos de ancho y 30 de alto. Es casi tan grande como un supercarguero moderno o un transatlántico como el Titanic. Bien, la Biblia presupone que era posible construir esa enorme embarcación solamente de madera.
El problema con una nave de 135 metros hecha de madera es que la madera como material no puede mantener la forma de la nave. La nave comenzaría a deformarse en el mar, las junturas se abrirían y se hundiría. Es prácticamente seguro que la enorme arca tendría cientos de filtraciones a lo largo de su gigantesco casco y se hundiría como una piedra. Eso no quiere decir que Noé no construyera un arca. Es solo que habría sido mucho más pequeña. Bueno, sabemos por las dimensiones del arca que medía, de largo al menos, 135 metros. Es grande, pero no tanto tampoco. 135 metros es una cuadra de largo, aproximadamente son 135 pasos y un poco Él más también quizás. dice ahí que la madera cedería, o sea que no podría Mariana, aguantar. usted está tocando un punto importante, porque fíjense que alguien diría, bueno, pero ¿por qué tiene que ser de madera? ¿Por qué no le ponen remaches de metálicos que afirmen? Bueno, esto sucedió supuestamente 4000 años antes de Cristo y la era del hierro, posterior a la era del bronce, no tendría que pasar mucho después. Vale decir, la humanidad en aquel tiempo no sabía cómo forjar metales. A duras penas, digamos, lograba entenderse con el tejido y casas de barro, pero el trabajo del metal todavía no había sido descubierto por la humanidad. Entonces, sostener solo a través de la fuerza, de la presión, maderas de esa envergadura, solo con cablos al mismo tiempo de madera y solo cubierto con brea para no colar el agua, parece por lo menos una tarea titánica, sino derechamente imposible. No, muy complicado, creo. Bueno, atención, ¿qué pasa con el diluvio en sí, amigos míos? Tenemos obviamente el texto de cómo lo dice la Biblia, cómo Jehová emplaza a Noé para hacer semejante cosa. Atención. El diluvio del arca no es en la Biblia, sacado directamente del Génesis, del capítulo 7. Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, vale decir, su familia, la elegida para ser salvada, con los maridos de sus hijas, etcétera, etcétera. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, y también de las aves del cielo para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque yo haré llover 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. Eso lo habría soñado. Lo habría soñado. A ver, la Biblia en estricto rigor habla de un sueño, pero también en ciertas traducciones habla que fue una inspiración en donde Noé habría escuchado directamente la voz del Dios creador de cuanta cosa existe. ¿Y por qué Noé? No otro. Simplemente porque él venía del linaje, de la estructura de Caín y Abel, y él sería, digamos, el monarca obediente, servidor de Dios. O sea, lo eligió porque era un hombre de bien ante los ojos de Dios. O sea, ¿y por qué no el resto? Porque los demás habían claramente desviado del camino de la Su fe padre también o del respeto. era un tipo tremendamente conocido, el papá de Noé. Absolutamente, que Enoc, y ojo, que Enoc es un personaje aún más misterioso porque fue arrebatado de las páginas de la Biblia. Y fíjense que entre los capítulos más misteriosos, este hombre tenía conversaciones con ángeles, pero todas las historias del padre de Noé fueron arrebatadas de la Biblia tal cual la conocemos, y que algún día iremos a hacer casi un capítulo de eso. Salfa, ¿sabes a mí lo que no me calza en realidad con la historia? El tema de que realmente se podría hacer un diluvio mundial con 40 días lloviendo día y noche. La verdad, y más encima este supuesto barco, ¿poder resistir esta arca? Todo eso. Mira, a la primera pregunta Diluvio. parece que no, fíjate, porque por mucha cantidad de milímetros que caigan. O sea, la lluvia más tormentosa de la cual tenemos data, lloviendo sin parar, 40 días y 40 noches, no podría elevar al punto de convertir donde, diluvio, por ejemplo, hacer de Santiago un océano, donde haya una gran cantidad de metros para que un barco pudiese navegar. Tendría que ser demasiado. Por eso es que algunos hablan de que si existió el fenómeno, fue un diluvio localizado, en las cercanías, obviamente, donde hoy día se conoce como Irak. También debiera ser algo más poderoso, porque si estaba hecho por Dios, probablemente no era un diluvio sino más, y iba a ser con más fuerza, aunque hayan sido 40 días y 40 noches. Y tiene toda la razón, amiga ser. mía, pero eso también me despierta a mí más preguntas. Si lo hace Dios, ¿por qué necesita de los poderes de la naturaleza? Porque no dice, ¿sabes qué? Ya me aburrió, ya desaparecen todos los malos y que hay tú vivo y ¿para qué me dejaste en un diluvio, digamos? Quizás para dejar algún manifiesto, y acuérdense que cuando logra varar el arca Noé, el arco iris, que muchos van a ver durante el resto de su vida, la Biblia dice que es la primera vez que apareció y es la firma
de Dios cuando dijo, yo con un arco iris, cada vez que llueve se detiene y sale el sol, es el recuerdo que ustedes deben tener de que yo prometo nunca más voy a destruir la tierra con esa manera. Bueno, ahora acá hay otro problema que todos debemos plantearlo. Tenemos las dimensiones del arca. Se habla de 7 especies, de 7 parejas de cada animal, o sea, no ni siquiera es una, son varias, la verdad, Sí. para que se reproduzcan, tengan familia. Y aves también. Y todas las aves del cielo que supuestamente gracias a la convocatoria del poder de Dios los convenció de que se metieran al arca, ¿cierto? Ahora aquí viene lo difícil, que tiene que ver cuántos animales pueden caber si estos mide de largo 135 135 metros de largo, supongamos que es igual ya, ¿cuántos de alto, caben? 135 metros cuadrados. ¿Cuántos animales caben? O sea, y puede resistir. Y pueden estos resistir. animales. Y además de todo el oleaje del diluvio mismo. La pregunta Y no será, comerse. como algunos dicen, que quizás son los animales que eligió, no son muchos en especie, en variedad, y que son solo aquellos que servían para el sacrificio de Dios, como ovejas, gansos, que se utilizaban por aquel entonces para honrar a Jehová. Atención, escucha. 30 millones de especies en una semana. Noé tendría que haberlos cargado a razón de 50 parejas por segundo. Si se supone un ritmo de carga más realista, a Noé le habría tomado por lo menos 30 años. Pero de hecho puede haber otra explicación. La orden de llevar a todos los animales pudo referirse solo a los animales que existían en el lugar en que vivía Noé. Noé debía llevar 7 parejas de animales limpios. Los animales limpios son aquellos considerados adecuados para ser sacrificados en forma ceremonial a Dios. Si sumamos todo eso, Noé tenía 260 animales. Eso es un juego de niños comparado con 30 millones. O sea, finalmente, si vamos al texto original, eran animales limpios. Digamos de los que se utilizan hasta el día de hoy dentro de la cocina de la cultura o la religión judaica. Vale decir, no debió haber existido un cerdo, por ejemplo, de pezuña partida, considerado inmundo ante los ojos de Dios y que no lo considera ni propio como alimento para los hijos de Israel, ni por supuesto para ser sometido a sacrificio para el gran Dios. Hay algo que aún es más raro, porque ¿cómo no se comían entre ellos? También es demasiado raro, porque un león le vas a decir, cálmate, no te comas a otro animal más pequeño, a la vaquita. A una cebra, bueno, Salvo que hayan estado cada especie enjaulada. enjaulada o comandada Pero por el muy poder de Dios. Pero Y fíjate al lado que- los búhos y de las golondrinas. Se los comen todos. Claro, yo creo por que eso. se habla de que estaban en un segundo piso y que yo creo que eran 7 de cada especie porque 4 grupos iban a morir ahí, sí o sí, digamos, cómo se producto hizo del hambre. eso? Por si el león le bajaba. Claro, porque también aquí da otra pregunta. Ok, los animales no se comían entre sí. Entonces el alimento lo dispuso Noé. ¿Y qué les daba? ¿Y dónde cabía todo el para alimento? cada tipo de O sea, con lo que animal. come un león a diario, imagínate. ¿Cómo cabía? Ahora, Los insectos también. los insectos también cómo zafaron, que dicen que podrían sobrevivir una hecatombe nuclear, pero bueno. Pero fíjate que aquí viene una historia muy simpática, quizás muchos no la saben, que lo comentamos en la mañana, y es que también dentro de los libros perdidos, que no han sido incluidos en la Biblia, pero que sí estaban en los libros apócrifos. originales, los apócrifos, se habla de la creación de los gatos. Y dicen que como tenía tantos ratones, se reprodujeron muy rápido en el arcade y no tenía problema con los lauchas, le pidió a Dios que hacía, porque así las tiraba para el mar, ¿qué hacía? Entonces dijo, no, ningún problema, tráete al león. Y el león tosió, así como cuando los gatos se dan con esas bolas de pelo, y regurgitó un gato, una versión pequeña del león, está en esos libros, y así fue como se dedicó a cazar ratones. Para cazar ratones. Parece broma, pero es obviamente parte de las metáforas mágicas. Total. Ahora, aquí es cuando la cosa se pone complicada. Porque Noé, algunos dirán, solo existe como un personaje mitológico, imposible, cargado de fábula y que está registrado en el libro más popular del mundo conocido como la Biblia. No, señor. Antes de eso, existe en el mismo lugar del mundo una historia prácticamente no similar, sino calcada en la epopeya de Gilgamesh, donde los dioses, donde están mencionados los Anunnaki, decidieron destruir al hombre a través de un diluvio y Gilgamesh con su gente se le encomendó hacer un arca con similares dimensiones, metiendo semillas y animales para poder sobrevivir y así rescatar al resto de la raza humana, que él finalmente era el elegido. Atención, Noé no es el único, o estamos hablando del mismo pero solo con otro nombre. Atención.
Hace 150 años, los arqueólogos hicieron un extraordinario descubrimiento en Irak. Evidencia que reescribiría la famosa historia de Noé y de su arca llena de animales. Los grandes dioses decidieron enviar un diluvio. Haz una embarcación. Lleva al bote la semilla de toda cosa viviente. Desde entonces, en Irak, se han encontrado más historias del diluvio, confirmando así que el relato se originó en la antigua Mesopotamia, el lugar donde nacieron las grandes civilizaciones de Babilonia, Sumeria y Asiria. Bueno, de hecho, es también un sumerio, es de origen sumerio, Noé. Así que quizás estamos hablando de la misma persona. Están ligados. Y exactamente lo que estamos hablando son aquellos que creían que la creación del hombre fue hecho por estas razas superiores, pero no un solo dios, sino varios, a los que llamaban Anunnaki precisamente, y que ellos en algún momento, al enfrascarse en una lucha, dijeron, ¿sabes qué? Reseteemos la construcción del ser humano y destruyámoslo a través de un diluvio. ¿Qué es lo que dice este texto en el poema de Gilgamesh, cuyos extractos en el Nula Elis, uno lo puede comprar en la librería, pero tiene que uno ir rellenando las partes que faltan? Dice, los grandes dioses decidieron enviar un diluvio. Haz una embarcación, le dijeron obviamente al protagonista, y lleva al bote la semilla de toda cosa viviente, para que finalmente de ahí pudiera resurgir la vida y la civilización de manera completa. Es la misma historia también. Es la misma Calza. historia, Dicho fíjate. de otra forma, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, si es que somos rigurosos y entendemos el origen sumerio en un lugar que obviamente es la antigua Babilonia y mucho antes, donde hoy día comprende el sector de Irak, qué curioso, ¿ah? Que cuando la primera vez que se invadieron esos lugares de parte de los norteamericanos, se fueron derechito a los museos a robarse las tablillas de la Enula Elich y de la epopeya de Gilgamesh. Es como si quisieran borrar cierta parte de una historia que la gente no debiera conocer. Habla respecto a la apariencia de Noé, que no es el típico Moisés, así como el patriarca israelita que salva al pueblo, sino más bien un tipo con falda y con esas barbillas de puntiaguda barba y todo lo demás. Atención, que esto debería ser más o menos la verdadera apariencia del Noé original, o sea, el mismo citado en la epopeya de Gilgamesh. Atención. Descubrimientos arqueológicos han establecido que la historia de Noé pudo, de hecho, haber ocurrido en Sumeria, una antigua civilización en lo que ahora es Irak. La diferencia más obvia es el aspecto de Noé. Olviden al hombre con ropajes bíblicos e imaginen, en cambio, a un sumerio de pies a cabeza, usando maquillaje en los ojos, con la cabeza rapada e incluso con falda. El poema de Gilgamesh dice que el Noé sumerio tenía oro y plata. Hace 5000 años eso era el dinero de los ricos comerciantes. Eso sugiere que el Noé sumerio no era un granjero o un viticultor, sino un hombre de negocios. De hecho, quiero ir de inmediato a una foto comparativa, o sea, foto es una forma de decirlo, una infografía ¿Cómo sería? respecto a los rasgos de cómo sería el que nos han contado y ¿Ya? cómo es realmente. A ver. Al lado izquierdo, por supuesto, tenemos el Noé bíblico, un patriarca de barba blanca, como Larga. incluso se ha representado a Dios sentado en un trono cuando se le quiere otorgar alguna apariencia física. A Dios, no a Jesús. A Dios, tal al cual. mismísimo, al Tal Padre de cual. la Santa Trinidad. Y al lado izquierdo es como seguramente él lucía. O un Noé sumerio. Porque tenía que ver Es más guapo, Maquita, el tipo ¿no? de gente que vivía en aquel entonces. El sumerio dice Lo mismo que hablábamos el otro día de Jesús de Y Nazaret. tiene sentido, no es un viejo enfundado en ropa Claro. que le otorgaría más calor del necesario, Claro. sino un tipo que anda parece a fresco Luchito Jara y todo un lo poco, demás. ¿no? Se ve Tiene un- más sí, raro, tiene un porque parecido. Hay que Además- pensar de que tendría que construir un arca, entonces tampoco era Alguna que... energía tenía Claro, que tenía tener. energía, vitalidad, ser joven, Además, tampoco podía ser un señor como el otro. Probablemente, o sea, estamos hablando de alguien que logró emprender una odisea titánica de armar solito, digamos, y con los pocos que quisieron ayudarlo, un arca de madera que tenía que recepcionar una gran cantidad de animales, que como hemos tratado de entender, quizás no eran tantos como está en el imaginario colectivo. No es que habían cebras, leones, águilas, huemules, cóndores, así de lo que fuera en aquel momento, sino que era una cantidad exacta de Una ciertas selección. especies que le servían a su rito religioso, Claro. en tanto eran para sacrificios de Yahvé y no mucho más que eso. Atención,
¿qué es lo que relata? Pues ya todos conocen el texto de la Biblia, que dura un par de páginas y nada más, la verdad, de cómo sacaron de eso una película 2 horas y media. No va ni por un corto, digamos. No, por las maravillas de Hollywood. Pero, ¿cómo se relata en la historia a partir del relato de los dioses Anunnaki, de cómo fue este diluvio? Atención, porque los paralelos son prácticamente calzados. Atención. Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras. Ahora toma el hado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo. La recomendación de la Anunnaki: salva especie animal y planta cuanto sea valioso para nuestro haber, digamos, y tu entendimiento. Le entrega de alguna manera la libertad y la decisión a él. Y si le vamos al texto bíblico, dice lo mismo: salva a los animales considerados puros. O sea, en realidad, estamos, creo, no sé si estamos diciendo, pero creo que es lo mismo, ¿no? Sí, entonces es el mismo consejo dicho de otra manera. Y también, para que ustedes lo entiendan, en el caso del Dios bíblico, el que creador de todo, el que sabe todo, él es el único autor que no le gustó el comportamiento del hombre en el planeta y decide mandar el diluvio y solo le avisa a uno para que salve a su familia. Finalmente en el caso de los Anunnaki, lo que pasa es que los dioses, que no es uno, son varios, deciden destruir a la raza humana porque se están dando cuenta de que hay ciertas perversiones que pueden crecer en el tiempo, que es lo que nos convertimos ahora, y dicen: matémoslos a todos, pero a todos. Y uno se apiada y dice: ok, ya matémoslo a todos. Y el que tiene que dar la orden le avisa a uno para callado que haga lo siguiente. Un traidor. Porque de alguna manera quería confiar en el despliegue o en la evolución particular de los humanos. Exacto. Que tenían todo el poder de tirar para arriba. Le da al individuo el poder de evolucionar y desarrollarse y crecer. Exactamente. Salvarse. De hecho, lo podemos leer literalmente: Enki, dile a tu hermano Ziusudra que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua y que lleve la simiente de lo que sea valioso, ya sea planta, animal. O sea, lo que te sirva, amigos míos, y es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Finalmente, cuando vamos al texto bíblico, donde al igual que el Arca de la Alianza, donde se guardaron los restos del Decálogo, los 10 mandamientos, está con pelos y señales, tanto de oro, tanto de madera, en tal proporción, con 2 querubines arriba, también están las proporciones de cómo construir el Arca Noé. Ellos también hacen una descripción a los sumerios de cómo hacer el arca que los salvó durante el gran ataque de los Anunnaki. Y cuando hacemos un comparativo, nos encontramos que estamos casi hablando de lo mismo, solo que la de los Anunnaki es más pequeña, o quizás dicho de otra manera, más realista. Claro. Atención, uno es un arca en donde cabe todo lo que queráis. No, es casi súper un mall chica. flotante. Un gran barco mercante. Exactamente. En cambio, Pero lo mira otro, la otra, cabe real. un hombre, su familia. Un león no semilla. cabe ahí. No cabe un león, Una pero semilla. caben los gansos y uno todo. Entonces podemos entender que quizás el diluvio fue acotado a cierto lugar. Quizás era el lugar donde solamente Es más existían los realista, humanos, claro. que es donde comenzó, digamos, la evolución del hombre. Quizás es cierto que un dios, o en este caso varios dioses, pero que en este caso venían de otro planeta, nos crearon y por alguna forma de castigo o falta de conformidad con su creación, que éramos nosotros, decidieron acabar de forma acotada con un diluvio en un solo sector del planeta. El caso es que la historia, proveniente de 2 credos completamente distintos, cuentan lo mismo. ¿Existió o no? Es decisión suya. Muy bien, Juan Andrés Zapata, te pasaste. Oye, este 1 de abril se cumplieron 23 años del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Así es. Y en la Cámara de Diputados hubo un homenaje. Pero ocurrió algo bastante poco habitual y quiero que pongan atención a lo siguiente, por favor, porque esto es claramente la imagen del día que nos va a llevar a las frases polémicas sobre el cuestionado homenaje a Jaime Guzmán. Ustedes ven, De por sí, si pueden polémico. mantenerlo, director, por favor, muchas gracias. Arriba, en el extremo superior izquierdo, se ve a la diputada socialista Maya Fernández. Así es. ¿Quién está Nieta atrás? del expresidente Salvador Allende. Sí, y al ladito que está.
Al lado es un funcionario del Congreso. Ah, perfecto. Abajo, Para eso no está. abajo, su celular, ¿eh? con su traje gris, con las manos adelante, se ve al presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller. Más hacia el centro, abajo, al lado de Guillermo Teller, se ve una mujer, ¿no es verdad?, de negro, que está mirando hacia el medio. Ella es la diputada, también del Partido Comunista, Carol Cariola. Perfecto. Y quien se ve al lado del caballero de chaqueta negra con camisa blanca sin corbata en el medio de la pantalla Sentada. es la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. O sea, el piño de Perfecto. izquierda estaba ahí. Camila Vallejo fue la única de las diputadas presentes en la sala, porque no hay que única decir que- que no estaban los 120 diputados, porque Claro. no estaban todos, Pa' pero variar. debieran ser 120. Fue la única de las asistentes La a la única. sesión de este 1 de abril ¿Qué? que no se paró. ¿Por qué? Esta fue su explicación. Chucha. Yo respeté el minuto de silencio. Ah. Sin embargo, no me pidan hacerle un homenaje a una persona que creo, que fue dañina para la democracia en nuestro país. O sea, un desprecio. O sea, un desprecio. ¿Sabes O qué? por lo menos un oso. Ya. O sea, perdón, Ya, perdón, para algunos es interpretable como un desprecio. Pero sí un manifiesto de que yo no me voy con todo. O sea, Pero yo estoy esto es como te doy la mano ahí. Es como Hola, pero irrespeto. Yo te saludo, pero no te voy a Podríamos abrazar ni te voy a dar decir- un beso. ¿Por qué? Porque la Camila Vallejo claramente no puede estar de acuerdo con la constitución que redactó Jaime Guzmán en dictadura. No puede estar de acuerdo. Pero hace un manifiesto ¿Se le comprende? además. Ella comparte el minuto de silencio. Ella no está hablando por celular, no está conversando con el de al lado. Está calladita Sí, en el pero minuto igual- de silencio, que es lo que corresponde a un minuto de silencio. Ahora, de ahí a que se pare, ya es otro cuento, ¿no? Yo creo que estamos muy preocupados de las formas más que del fondo No, en este lo que caso. pasa es que obviamente si piden todos que se paren, yo creo que en realidad su actitud es un poco irrespetuosa, pero ella es como consecuente finalmente con su personaje, pero igual yo creo que ella debería haber cedido en cierta manera para Dice que es porque- consecuencia con su falta de respeto. No, lo que pasa es que fue irrespetuosa lo que hizo, pero siento que quizá es que tan llevada todas sus ideas, es tan extrema que de repente ella sintió que no Ah, yo debía la parar. defiendo, A ver, yo Maca. encuentro que está perfecto lo que hizo, porque si ella no está de acuerdo con pararse, ya cedió y fue respetuosa en el minuto de silencio. Yo encuentro que está perfecto Ahora, que ella muy bien. diga que no quiere pararse, que no está Mira bien. acá, Felipe. Pero es muy Perdón, extrema, Felipe. po. No, no, Vidal, Felipe Vidal. Perdón, si podemos, director, mostrar otra vez la fotografía que quiero decir algo, si es que se puede. Perdón, solamente quiero decirte Sí, sí, que sí. con eso ella no es que se reste. Quiere decir algo. Quiero dejar en claro que esta foto se va a ver y que... muéstrame Esta bien. es mi opinión, o Yo sea, no me esto es lo que paro. yo Muéstrame pienso. esa interpretación. No voy a Yo ser creo que- cínica. Pero hay mucha gente que lo interpreta, como decía la Mariana, como una falta de respeto. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense en la fotografía. ¿Quién está Míralo. de pie? Obvio, po. Estamos hablando de Maya Fernández. Estamos hablando de Carol Cariola y estamos hablando Guillermo de Guillermo Teller. Teller. Afectado directo. Hay que decir que Guillermo ¿Qué Teller, sistema? Víctimas de lo otro. como militante y dirigente del Partido Comunista, hay que recordar que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se funda como el brazo armado del PC en dictadura. Sí. Y Guillermo Teller, en una entrevista que se dio el año pasado en el Diario de la Tercera y que levantó una polvoreada de aquellas, reconoció que él había participado de una u otra manera en lo que había ocurrido con la denominada Operación Siglo XX, en septiembre del 86, que buscaba asesinar al Imagínate. dictador Augusto Pinochet. Por lo tanto, más que Camila Vallejo, por lo menos a mí, que el quedarse sentada ya es un hecho noticioso, Es un manifiesto. provocativo, todo lo que tú quieras, interpretable. creo eso. Ya ver a esos tres personajes de pie me sorprende aún más, porque si es que Guillermo Teller está sentado, si es que Maya Fernández está sentado, incluso tiene una lógica histórica, familiar. Pero lo que hace Dolorosa. Camila Vallejo claramente es, compadre, yo no estoy ni ahí con mi partido, yo soy Camila Vallejo, seré del PC, pero me represento a mí mismo. ¿Qué es lo que dijo Guillermo Teller? ¿Qué es lo que dijo Gonzalo Miller, cientista político ligado a la UDI, a propósito de lo que, esto está bueno, de lo ¿eh? que pasó en su momento con Camila Vallejo? Dice: entiendo a Camila Vallejo y su falta de respeto. Él califica el tema como falta de respeto. Ya, Es ok. interpretable, pero él Ya, lo califica. pero ojo, lo dice desde a la UDI, Sí. entonces no puede como no encontrar la falta de Por respeto. eso digo, si el presidente de su partido, se refiere a Guillermo Teller, Sí. entrenó y daba órdenes
a los asesinos del senador Jaime Guzmán. Entonces, yo cuando estoy diciendo esto, yo no me estoy basando en lo que dijo Gonzalo Mille, porque mi opinión fue antes Yo también la de dije conocer antes. esa opinión, y de hecho en pauta lo conversamos, que es lo que a mí me llamaba la atención de la foto. Insisto, el hecho de Camila Vallejo es el entorno de Camila Vallejo, que seguramente en buen chileno se tiene que haber entubado las ganas de haber no solamente haberse quedado sentado, sino una vez incluso haberle hecho un pato yañe, ¿No los perjudica un poco al resto? Le voy a quedar como la consecuente y los otros están parados y están haciendo el juego a los Es una demás. señal más que para la oposición, para su mismo bloque. Es que también tiene que ver que están trabajando dentro de algo. Yo siento que como toda institución uno le debe un poco de respeto, ¿se entiende? Entonces no tiene que ver con... está bien, ella puede ser más joven y de repente eso se le pasa la cuenta, pero yo creo que el día de mañana ella va a seguir trabajando acá. No tiene nada que ver, Pero es que yo creo que sí, porque es tan apasionada con el tema y es tan extremista que de repente el día de mañana pucha, le puede jugar en contra y puede ser un gran aporte. Claro, y no se siente ligada de alguna manera tampoco. Ella es parte de esta Sí, institución. pero es que es ligada, pero también es una identidad. Esto Igual es una persona. ¿Teatro o consecuencia? Claro. Es que está la pregunta, es cómo hago esto para que se sepa, para que se note. Es un hecho político, está llevando a cabo un hecho Por político, eso, una acción es política. como salir a la calle a marchar. Pero me parece perfecto que lo haga. Yo no estoy diciendo, y con lo que voy a decir, yo no estoy calificando, simplemente estoy dando un dato. A mí me da la sensación que lo que ella está haciendo es ser consecuente. Cuando digo consecuente, yo no estoy dándole una connotación positiva o negativa. Exacto. Estoy diciendo consecuente, porque con ella. a mí me con lo que ella violenta dice la y gente que piensa. dice, no, pero yo por lo menos, a la gente de la UDI... por lo menos ellos son consecuentes y defienden la obra de Pinochet hasta el final. No, eso no es ser consecuente. demuéstralo de Eso otra es manera. mantener una postura después de haber visto todas las aberraciones. Entonces, lo que ella mantiene, creo yo, es una posición ajena al partido, independiente al partido, Y consecuente Ella. con ella. provocadora al establishment, Consecuente en con esta su pasada personaje. al establishment de derecha, porque al establishment de la nueva mayoría dijo, ok, pero yo voy a estar con una patita en la moneda y con la otra patita en la calle. Claro. Generando también una tensión al interior de la nueva mayoría, donde aparece esta chiquilla que lo hizo muy bien como dirigente estudiantil. Digo chiquilla como lo piensan ellos, no como lo pienso yo, para que no me vaya a malinterpretar. Como una Bachelet miniatura del Partido Socialista. Y que de alguna manera ella igual tiene su alma en la calle. Y eso también genera cierta roncha en la nueva mayoría. Y bonita, además. ¿Qué dijo el jefe de bancada de la UDI, el diputado Felipe Ward, a propósito de la actitud, usted interpreta si fue buena o buena, de Camila Vallejo? Aquí no hay un respeto hacia su persona y su familia. Ya. Y no se condice con la libertad de expresión. Lo que acaba de ocurrir. Esto es algo nunca antes visto en el Congreso Nacional. Nunca antes visto en el Congreso. Hace no mucho tiempo se hizo un homenaje a Salvador Allende. Lo vamos a recordar. Lo vamos a en recordar, lo instantes, tenemos. Pero antes de Qué eso, lindo equipo periodístico quiero tenemos. decir, manténganme por favor, si se puede, Por señor favor, director, la misma cara de Felipe. la frase de Felipe Ward. Acláreme esta frase, por favor. ¿Cuáles son los puntos realmente que toca? Dice que no hay respeto hacia su persona y su familia, porque además hoy, previo en el cementerio general, el presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero, recordó que todavía los asesinos de Jaime Guzmán andan sueltos. Sí. Es más, recordó la posibilidad de poder extraditar a una ciudadana chilena que La está en comandante Francia, Anita, ¿no? la comandante Anita, ¿no es verdad?, que habría participado en la elaboración En la del asesinato de planificación. Jaime Guzmán. Entonces, de alguna manera lo que dice Felipe Ward es una falta de respeto con Jaime Guzmán en su calidad de parlamentario y con la familia de Jaime Guzmán. Y lo que ahí ocurrió no es una libertad de expresión, sino que creo que dice esto es algo nunca visto en el Congreso Nacional. Tan así, me refiero que a veces hablaban de Pinochet, digamos, y todo se cuadrara y había gente que pifiaba. O sea, entonces, digamos, esto ha pasado muchas veces. Claro, Alguien lo que que no esté de acuerdo. Antes se tiraban hasta y no demuestra. macetero. Cosa que Sí, claro, tiraban hasta pollo todavía. yo Es creo que que acá él gente- se refiere a los parlamentarios propiamente tal, pero como dice pero- Eduardo, igual hay antecedentes. Pero ¿qué dijo Felipe Ward el 2012 a propósito de Camila Vallejo? Es interesante también recordarlo. ¿Podemos mantenerlo eso para que...? Dijo en su momento, Camilita da para concurso de belleza y nada más. Por Dios. Estamos viendo, por supuesto, las frases polémicas sobre el cuestionado homenaje a Jaime Prejuicios. Guzmán.
Cualquier diputado UDI Ahora le duele. la deja en ridículo en elecciones. Por favor. ¿Se atreverá la Miss Comunismo? Bueno, se atrevió y ganó, pero en fin. Vamos a la siguiente frase. Oye, pero qué bueno lo acaba de decir, porque al principio era como un detallito en el espectro político. Yo hoy día es así la piedra del zapato. Es complicado. Así el clavo. Yo creo que es transformado complicado en decir esas frases porque lamentablemente Que para sobre él, tiempo pasa. afortunadamente para nosotros la podemos recordar. Claro. A propósito de recordar, ¿qué dijo el diputado Ignacio Urrutia en septiembre 11 del año 2012, cuando Ya. se conmemoraban 39 años del golpe de Estado de 1973? Pongan atención a lo siguiente, por favor. Quería solicitar nuevamente el minuto de silencio por el presidente Salvador Allende y todas las personas fallecidas en ocasión de cumplirse los 39 años del 11 de septiembre del 73. Los cobardes que se suicidaron ese día también, le vamos a rendir homenaje. Al cobarde que se suicidó ese día también. No puedo creer, presidente. No, perdón. Se las mandó. Yo pocas veces... Un minuto de silencio, yo nunca se ha hecho, nunca se ha visto. Yo pocas veces, si podemos repetir la frase, yo pocas veces estoy de acuerdo con René Alinco, la verdad que nunca, salvo en esta, porque me da la sensación que el diputado Ignacio Urrutia, con todo el respeto que me merece, él venía con su discurso hecho, porque lo que dice el diputado René Alinco es por todos los que murieron, murieron De los dos lados. De los del dos GAP. lados. Sí, claro. Murieron personas que no debieron haber muerto, pero también murieron algunos militares, o sea, por todos los que murieron. Y lo que hace de alguna manera Ignacio Urrutia es interpretar lo que está diciendo René Alinco y dice, perdón, un homenaje, como dice ahí, a los cobardes que se suicidaron ese día, también los vamos a rendir un homenaje al cobarde que se suicidó ese día también. No puedo creerlo, presidente, le dice el diputado Ignacio Urrutia. Por lo tanto, no es primera vez que ocurre. Pero quizá él habla de la herida. Y en una de esas, con la actitud de Camila Vallejo, se va a empezar a hablar menos de este tipo de situaciones que comienzan a quedar tal vez en el pasado y que para algunos fue una falta de respeto, pero para otros fue lo que de alguna manera había que hacer con un personaje tan cuestionado en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Felipe Vidal, amigos míos. Ustedes saben que el éxito de los Rolling Stones está plagado de talento, música y alegría. Pero ojo, porque hay muertes y sangre tras el tremendo éxito de estos artistazos londinenses. Ahora, ¿cuáles son esas muertes de las que estamos hablando? Hoy las revelaremos aquí en Así Somos. Vamos de inmediato a nuestro primer elemento. Estoy hablando de Brian Jones. Y muchos dirán, ¿quién es Brian Jones? Es un personaje clave en la historia de los Rolling Stones. Fundador, pues. Así es, nacido el 28 de febrero de 1942, muerto el 3 de julio de 1969, a poco tiempo de haber sido despedido de los Rolling Stones. ¿Él el que murió en la piscina? Exactamente, fue miembro fundador de la banda londinense y murió de un aparente ataque de asma producto de una intoxicación en la piscina de su mansión a las afueras. Ahora, lo importante también es destacar que él forma parte del club de los 27, como Jimi Hendrix, como Janis Joplin, que murieron a los 27 años, tremendos artistas. Por supuesto. Hoy aquí en Así Somos revelaremos las historias de muertes y asesinatos tras el éxito de los Rolling Stones. Ahora, ¿quién fue finalmente Brian Jones? ¿Cuáles son los problemas que él tuvo fundamentalmente ¿A quién le convenía con la que banda? hubiese muerto este hombre? Ojo con aquello, porque aparte de las historias de alcohol, de drogas y de excesos que tenía Brian Jones, y por qué lo sacaron finalmente, también había un tema emocional, porque uno de los integrantes de los Rolling Stones le quitó la novia. Habían problemas con la banda, los estaban viviendo hace rato, ellos se agruparon en el año 62, el 69 lo echan. ¿Por qué los problemas? Lo vemos a continuación. Brian played on only 2 tracks of their classic 1968 album, Let It Bleed, and the Stones found they were becoming less and less dependent on Brian. His inspired channeling of American blues musicians was less necessary as the Stones moved into their own style of music. I think the Stones came to a crossroads with Brian. They realized that at that moment in time, they were either going to be a group or a supergroup. And I think they thought that Brian was becoming a liability. It ended with Jagger and Richards and Charlie Watts that visited his house and told him it was over. On June 8, 1969, Brian Jones, who had organized the group 6 years earlier and given the band its name,
was out of the Rolling Stones. A ver, hay que entender lo siguiente. Este personaje era clave. ¿A qué molestaba? ¿Y por qué? Él fue parte de los fundadores de los Rolling Stones, perdón, y tenía por aquello derecho a todo lo que involucraba las ganancias de las marcas, de las músicas, de las canciones, de la gira de los... Que a esa altura no era nada de poco, la verdad. Que no era nada de poco, que ya por el año 62 hasta el 69 tenían un montón de número uno en Estados Unidos y en Londres. Hacerse sí y recibir una chacalada de millones mensuales, ahora, haciendo nada. El problema de Brian Jones era que el tipo abusaba de las drogas, abusaba del alcohol y era un tipo particularmente molestoso. Claro, como Mick Jagger y Keith Richards, no. Era súper simpático. Este tipo tenía la habilidad de encabronar al tipo que se le pusiera al lado. En la banda, en una gira, en su casa, en cualquier parte. Eduardo te iba a preguntar, pero ¿para qué verlo muerto si ya lo habían despedido? ¿Para qué lo necesitaban? Atención, muerto? cuando lo despiden, pasa algo muy particular. Porque cuando la banda se reúne y dice, ¿sabes qué? Vamos a echar a Brian Jones y vamos a decir que se vaya. Por votación. El tipo, por votación, por elección del grupo, el tipo... En vez de dar la pelea, le dice, ya, ok, ¿sabes qué más? Yo me voy. Y me voy feliz, no se preocupen. Yo ya no quiero hacer la música que ustedes hacen, estoy cabreado de la música que ustedes hacen. Suerte que les vaya bien, pero no me voy pelado. Entonces los tipos le dicen, ¿sabes qué? Llévate el 20%. El 20% de la banda es tuyo, hasta que tú mueras. Y el tipo agarra sus cosas, se va con su mujer, con su novia de aquel entonces, a una mansión que tenía. O sea, no era endosable el 20%. No era endosable. Y al mes, el tipo muere misteriosamente. O sea, cobró una pura vez nomás, weón. Cobró una pura vez, parece. Ahora, inteligente la banda igual. Él y los Rolling Stones tenían historial. Pequeña pausa. Lo que tú estás tratando de probar, o al menos colocar, digamos, el cuestionamiento, es que él, lejos de morir de un ataque de asma por su exceso, es que los actuales, aún miembros de la banda Rolling Stone, planearon y fabricaron su muerte. Nosotros queremos establecer esta noche, y de lo que estamos hablando justamente es de aquello, es de cómo los actuales integrantes de los Rolling Stones se hicieron del 20% que le pertenecía a un personaje fundador sería la primera de la banda. vez, Ojo con aquello. Vamos a revisar otro antecedente y de que reafirma nuestra tesis. Chucha. ¿Y la Keith Richards, miembro fundador también de los Rolling Stones, y que se mantiene hasta el día de hoy, un crack, un ídolo, le levantó a la novia, a Brian Jones. Le levantó a la mujer. Frescas. Así nomás. Una groupie que había tenido una noche de pasión con Mick Jagger, que se metió con Brian Jones y que luego se queda con Keith Richards. Por eso se tenían sangre en el ojo también. Vean. Mierda. By 1967, the Stones were world famous, but their excesses were threatening their status. In the aftermath of a highly publicized drug bust, guitarist Keith Richards and singer Mick Jagger decided to leave England for a time. Keith drove to Morocco and took guitarist Brian Jones and Brian's girlfriend Anita Pallenberg with him in his Bentley. But on the way there, Brian got sick with a respiratory infection and checked into a hospital in Toulon, France. Keith and Anita kept going. So at that point, they leave. And as Keith has said, since, he says, a lot can happen in the back of like a car and a, 5-hour drive or whatever. And at that point, there was no going back. By the time the trip was over, Keith had stolen Brian's girlfriend of 2 years. Brian was despondent. When Keith and Anita started living together, Brian became increasingly erratic and unreliable. O sea, ellos hicieron un viaje. Ya te está complicado. O sea, el weón era un problema para ellos. Era un problema para ellos, pero nuevamente una mujer entra en este grupo de puros hombres y de alguna manera déjala embarrar. Los destruye, detona una bomba atómica. ¿Por qué? Porque este tipo que ya era problemático, que ya tenía problemas con las drogas, que tenía algún tipo de comportamiento errático, tenía su mina, tenía su novia. Se van de viaje y Keith Richards se queda con la mina en pleno viaje. Tenía el talento, tenía la mina y tenía el 20%. Bueno, era un problema. Todo comienza a sumar. Ahora, las extrañas circunstancias de su muerte también nos hacen pensar de lo poco prolijo de la investigación, de lo poco pulcro que fueron los medios de comunicación para investigar también estos hechos. Lo dejaron pasar. De alguna manera rarísimo. se compraron la versión. De hecho, antes de ir a aquello, les quiero mostrar aquellas imágenes que corresponden a la época en que tanto Brian Jones como Anita Pallenberg estaban juntos y luego cómo ella se va con Keith Richards. También hay fotos. Hay que pensar esto en el contexto de una prehistoria de la farándula. Estos personajes eran conocidísimos. Después de haber pasado por Mick Jagger, ella, ¿no? Ella pasó por Mick Jagger. Estuvo luego con Brian Jones y ahí en la foto con Keith Richards. Qué rico. Artistazo, no estamos poniendo en duda su una acumulación de cosas. Hasta el día de su muerte
Brian Jones nunca logró perdonar a Keith Richards. De hecho, Keith Richards no fue al funeral de Brian Jones. Un sobreviviente, Keith Richards. O culpable o con un complejo de culpa. Con un cargo de conciencia de aquellos. Ni él ni ella fueron al funeral de Brian Jones. Ahora, las circunstancias de la muerte fueron bastante extrañas. Se dice que él estaba en su mansión con algunos maestros arreglando su casa porque lo echaron de los Rolling Stones, se fue a su mansión y la comenzó a arreglar. Dicen que debió haber tenido algún problema con uno de los maestros y que lo habría ahogado. Esa fue una de las teorías que se deslizó en su momento. Pero no hay motivo para que un maestro de la conducción lo haya ahogado. Vamos a ver las extrañas circunstancias de la muerte de Brian Jones, el fundador de los Rolling Stones. According to the police report, Brian had gone swimming around 10:30 p.m. on the night of July 2nd with his girlfriend, Anna Wolin, and another couple. At one point, Anna and the couple went back into the house, leaving Brian alone. Shortly after, they claimed to have found Brian floating face down in 6 feet of water. Most people assumed that Brian Jones had simply overdosed on drugs and alcohol. An autopsy, however, revealed that there was not a high enough level of alcohol or drugs in his system to have caused a fatal overdose. But from the beginning, there were rumors that there may have been a far more sinister explanation. There was no reason for him to sink to the bottom of that pool. And Keith and Mick knew this. The Stones knew this. And Keith later on would say in his own autobiography that he knew that murder had occurred that night at Cotswood Farm. Eso que veíamos al final, Keith Richards en su autobiografía, es verdad. Asume que él siente, que él cree que se trató de un homicidio. Ahora, no da más luces de aquello. Lo extraño es que siempre se habló del comportamiento errático y las drogas de Brian Jones, pero se hizo el año 2006 algo que revela que eso no fue así. Ya lo vamos a revisar. Ahora, estamos viendo imágenes del funeral de Brian Jones, al cual no fue Keith Richards. Estaban los Rolling Stones en plena grabación en el estudio. De repente suena el teléfono y dicen: Brian Jones ha muerto en la piscina. Y los Stones se miran. Oh, heavy, ya, listo, cuelgan. Nadie de los Stones, dos integrantes muy menores de la banda fueron, pero Mick Jagger agarró un avión y se fue a Australia a hacer una película, y Keith Richards con su novia Anita Palmer no fueron capaces de mostrar la nariz en el funeral de Brian Jones. Eso es súper raro igual, porque por último, si ya murió, le habían dado un porcentaje, entre comillas, ya tenían una relación cordial, digamos, de negocio. ¿Por qué no vas a ir si igual fue tu compañero? Por más del tema de falta ya pasas a ser algo secundario. Pero lo otro es muy raro que no haya ido. Ahora, esto que nosotros estamos conversando hoy día, en Inglaterra, es una presión popular finalmente por saber la verdad. Y desde la época, desde el año 69 hasta el año 2006, en Inglaterra se pedía de alguna manera se supiera la verdad. ¿Y lo investigaron en algún minuto? El año 2006 se hizo una exhumación del cuerpo de Brian Jones. ¿Y quién consiguió eso? Ojo, porque se habló de que había tenido un ataque de asma. Luego se habló de que había tenido exceso de drogas y alcohol. Sin embargo, ¿qué dijo la exhumación del año 2006? ¿Qué demostró, 2006. Que su cuerpo tenía apenas 3 vasos de cerveza. Era lo que había ingerido. Eso no es sobredosis. Eso no es alguien que se puede desmayar en la piscina, menos de que se da a la pala, digamos, que tenía un nivel de control de droga y alcohol. Un tipo descontrolaron alcohol, descontrolaron droga, que se toma 3 vasos de cerveza, no se muere. No pasa eso. Por muy sopaipilla pasa que tenga. ¿Y qué más decía? Entonces fue como que lo pudieran haber ahogado en la piscina, entonces. No se me ocurre al resto de la banda. No había sobredosis de drogas y solo había ingerido 3 vasos de cerveza. ¿Qué pasa con las 2 personas que estaban con él en la alberca y que se fueron y que volvieron y estaba bajo 6 pies de agua? Estaba su mujer, su novia de aquel entonces, y estaba este maestro de la construcción con su mujer. ¿Que se ausentó quizás por algún momento? Ella se fue a hacer un llamado telefónico adentro. Y de pronto escucha como alguien la llama. Y le dicen: ven, por favor, ven a Ann. Se llama Ann también. Ann, ven, algo pasa con Brian. Ella sale y lo ve en el fondo de la piscina sumergido. Pero hay otra cosa extraño. Si bien esté certificado ahora y sale que eran 3 cervezas, si le hubieran puesto un somnífero el día de lo que quisieron ahogar, para que no hubiera tenido... ¿Hubiera sido detectado? ¿No se le va? Hay como 3 tipos nomás que no aparecen. Ahora, eso no es todo. Porque la novia de aquel entonces de Brian Jones, la que estaba en la casa y que se fue a hablar por teléfono, a los 2 días estaba en Suecia.
no fue capaz de quedarse en Inglaterra a enfrentar la presión o a responder las respuestas. Simplemente se fuga y se queda en Suecia. Pareciera algo que no quieren extraño hay. asistir. De todas formas, ¿no? de Como todas que nadie formas, le gusta ir, como que le genera Le sacan el poto a la jeringa. la verdad es que hay un testigo anónimo que ha hablado. ¿Qué? Habló. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y por qué nosotros, pum, se nos prende la ampolleta y decimos aquí hay gato encerrado? Por lo siguiente. Keith Richards apuñaló con un cuchillo a Brian Jones horas antes de morir. Esto fue revelado por el Daily Mail, un prestigioso diario de circulación diaria de Inglaterra, el 6 de julio del año pasado. Este es un informe de la policía de Gloucestershire. ¿Pero y por qué recién el año pasado? ¿Y de dónde? ¿Cómo llegaron? Un testigo anónimo que dice, yo vi lo que pasó, yo sé lo que sucedió, la verdad es que Keith Richards fue quien apuñaló a este hombre. Pero es raro también que esto aparezca recién el año pasado. Creo que en la muerte de una persona con apuñalamiento 30 años después, hay una herida. 40 Hay una herida. ¿Dónde está Quizás esa una herida muy bien hecha para que el hombre se desangre lentamente. Como Bruce Lee. Tal cual. Ahí. Ahora, los Stones no pueden hacerse de alguna manera los locos de toda esta presión mediática y social que se genera no solo en Inglaterra, sino que en el mundo con la muerte de Brian Jones. ¿Qué es lo que responden los Rolling Stones ante la presión? Esto. Ahí. I always felt very sorry for Brian. He was two things. He was not very nice, and he upset people very easily. He wasn't very pleasant, I mean. El 17... no hay muerto bueno para él. No, claro. El 17 de marzo de este año, la novia de Mick Jagger también falleció envuelta en una supuesta deuda. ¿Qué deuda no puede pagar Mick Jagger? ¿Qué deuda económica no puede financiar el líder de los Stones? Amigos míos, la música, los 250 millones de discos de los Stones, los premios que se han ganado y las vueltas al mundo que se han dado con su música no los ponemos en duda. Pero aquí hay gato encerrado. La información la hemos dado esta noche. A quien Camila Vallejo se quedó sentado nomás, como le hacen un desprecio a décadas. Y tal cual lo prometimos, en breve a la vuelta de comerciales, lo que todo el mundo está esperando, lo que todo Chile quiere saber. ¿Cómo Quake Red Alert y Frente Fantasma llegaron a la conclusión del pronóstico sísmico que hoy día sacudió el norte de nuestro país y qué se viene para adelante? Todo eso a la vuelta de comerciales, ¿cierto? Pero desde que este movimiento se llevó a cabo, se vivió en el norte, maestro, la gente a través de las redes sociales nos ha preguntado ¿cómo es posible que hayamos anunciado esto hace una semana atrás? ¿Cómo es el método para poder predecir y pronosticar o anunciar algunos movimientos sísmicos? Es lo que revelaremos a la vuelta de esta pausa comercial. Sabremos además cómo se va a comportar la Tierra aquí en nuestro país durante los próximos días. Pero eso no es todo, porque también hablaremos de las canciones malditas, Juan Andrés. De mucha atención, usted está hablando de esta tremendísima y más que conocida banda de rock. Pues yo les quiero presentar el siguiente tema, amigos míos. Comprobado, fuera de toda discusión, completamente irrefutable, han existido en el mundo de la música canciones, escúchame bien, con la capacidad de asesinar. Entiéndame bien. ¿Cómo? De inducir el suicidio. Atención, amigos míos, quiero un extracto, porque, ojo, hay una que tiene el récord. 19 muertos y las personas que murieron con la partitura de la canción en el bolsillo, obsesionados con el tema. Y la vamos a escuchar, pero antes, esta es solo una de estos temas, por favor. Escuchemos, por favor, aquí tenemos Marilyn Manson, Anticristo, Superstar. Esta canción, amigos míos, dicen que ha provocado 16 muertes desde su fecha. En 1999, los estudiantes que aparecieron posteriormente en el documental que se hizo respecto a la matanza de Columbine fue, dicen, provocada por esta canción que incitó a los muchachos a asesinar y luego obviamente a acabar con sus vidas. Canciones que matan, canciones que inducen al suicidio y otras que derechamente invitan a asesinar a otras personas. Cuéntanos sobre las canciones malditas, ¿verdad? ¿Que inducen la muerte? Bueno, ¿así tal cual? Existen de dos tipos, confirmado. Es porque personas que han cometido suicidio o que le ha bajado un impulso irrefrenable por matar a otras personas están vinculados, y así se ha probado, a ciertas canciones particulares a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a ir una clásica de clásicas, formada probablemente por el grupo que prácticamente inventó todos los géneros musicales modernos del pop, como son los Beatles. Esta canción llamada Helter Skelter, en la gráfica, por favor, dice más o menos así.
Autor The Beatles, año 68, en el álbum blanco, por supuesto. El efecto, esta canción habría inspirado los asesinatos planeados por Charles Manson. ¿Por qué? Ni más ni menos. Porque Helter Skelter, que es algo que no tiene traducción, pero que se ha de alguna manera pasado al castellano como sin ton ni son, algo sin sentido. Finalmente, cuando este grupo, liderado por este fanático místico religioso que encabezaba un grupo de hippies, decide ir a la casa de Roman Polanski, donde estaba Sharon Tate, embarazada de 9 meses, le sacan de su vientre a su hijo, se lo muestran y asesinan a todos los invitados. Y además de escribir pig en las murallas, cerdo, chancho, también hacen referencia a la letra de la canción y al título Helter Skelter. Como si esta canción, que se sale bastante dentro del género de esta agrupación británica de The Beatles, que es muy rockera, es muy desenfrenada, como una especie de preámbulo al heavy metal. Por Dígame. eso te iba a preguntar si estas canciones que están malditas en cierta manera, ¿es por las letras o es porque tienen un sonido que te puede llevar a caer como una depresión? Buena pregunta. La verdad es que hay muchas canciones que tienen letras depresivas. Sin embargo, no todas ellas han provocado que personas decidan cometer suicidio o le haya bajado un impulso por matar a otras personas. Por lo tanto, podemos entender de que existe un efecto en la melodía en claves menores, como muchos estudios así lo han demostrado. De hecho, existe la canción asesina por excelencia. 19 personas que obsesionó a la gente que andaba con la partitura, y de hecho, más adelante la vamos a escuchar. A ver qué pasa con ustedes. Eso era Helter Skelter, pero también ya contábamos el caso de Marilyn Manson y la canción Antichrist Superstar. Por favor. Pero antes de eso, vamos a escuchar la canción Helter Skelter. Es como progresivo, o sea, de hecho, para las que no conocían este tema, que para muchos puede ser raro, sí, son los Beatles, tocando algo pero no es, completamente pero no es tan agresivo tampoco, pero tampoco es tan agresivo como para provocar eso. Debe haber alguna mezcla en la... Sí, pero entiende que en esa época, digamos, no hay nada semejante, digamos. A la típica instrumentalización. Sí, algo de heavy metal esto, de las bandas más... Por supuesto, digamos, o sea, es una invitación progresista a la música ya en un estado tribal. A ver, ellos hacían melodías, digamos, generalmente suaves, de canciones livianas, y de repente, digamos, te sumen en este, como que me gustó la traducción que dijeron, descontrol frente a Helter Skelter, que alguien así como que está embalado, así como vamos a hacer algo con esto. Estamos hablando mucho antes del movimiento punk, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la música provoca, de hecho, toda la música te lleva a distintos estados. Absolutamente, amigo mío. De hecho, hay teorías que dicen que todo lo que vivimos es simplemente un estado vibracional. De hecho, hasta la física moderna habla de la teoría de cuerdas. Si nosotros somos una melodía que vibra en cierto sentido, ciertos tonos musicales podrían generar ondas que cambian la estructura de nuestro cerebro y invitarnos a hacer una cosa u otra. Eso está más que probado por lo demás. Atención, amigo mío, ahora sí. ¿Qué es lo que sucede? Un grupo de muchachos, dos en particular, deciden, después de mucho bullying, comenzar a comprar armas por internet. Y después de escuchar la canción que estamos viendo en pantalla, Antichrist Superstar, un juego de palabras por Jesucristo Superestrella, de Marilyn Manson, del año 96, finalmente provocó que estos muchachos volvieran a su colegio y, armados hasta los dientes, asesinaran a cuantos se cruzara por delante. Sin embargo, ese no es el único caso. En total, se han detectado 16 casos de muerte o suicidio de parte de jóvenes que, cuando fueron encontrados en su lecho de muerte, autoprovocado, estaba el disco aún sonando sobre este tema, Antichrist Superstar. Amigos míos, podemos escuchar, obviamente, un poco de este tema de Marilyn Manson del año 96. Yeah.
finalmente Marilyn Manson, Esta es mucho más que oscura es ya. que una Sí, especie, claro, es lo oscuro, pero entendamos, Marilyn Manson ofrece un espectáculo de oscuridad. No es Él, un hombre su siniestro, imagen. no es como algunos rockeros que viven en una catacumba y que nunca le da el sol, no viven su realidad en las letras de las canciones. Él ofrece un show y dice, ya me voy a vestir así como monstruo, pero finalmente es música pop pasado por los filtros de la atrocidad. Exacto. Sin embargo, alguien tomó esto de forma literal y decide asesinar y en otros casos suicidarse. Pero sin embargo, existe una canción que ha sido estudiada a lo largo de la historia por psicólogos, gente que estudia la fisiología del cerebro, porque hasta el día de hoy no han llegado a entender de solo por el hecho de escucharla en ciertas personas, pero indefectiblemente les genera un incontrolable deseo de terminar con su vida. Se le conoció en su primera etapa 19 muertes en un periodo de un par de meses nada más, donde las personas escuchaban esto, se conseguían la partitura, la cantaban hasta que finalmente no pasaban 3 o 4 días, se mataban de la manera más atroz. Estamos hablando de Gloomy Sunday, es así como un domingo triste, melancólico. A eso se refiere autor del húngaro Rezo Ceres, que quiso escribir esta canción después de que su vida él la encontraba lo suficientemente desgraciada y un poeta quiso acompañarlo para finalmente decirle, yo le pongo letra a tu melodía. Pero ojo, pese a lo que dice la letra, dicen que de alguna manera se contactó con sus emociones más macabras, oscuras y depresivas, que eso es lo que se transmite. Tiene que ver, ya no con la letra, más con la clave en lo que esto está tocado, que en ciertas personas le crea una sensación de tristeza, que si te pilla mal parado, puedes llegar a tener el impulso de querer acabar con tu vida. No la escuchemos. Vamos a ver respecto a la, vamos a escuchar, amigos míos, vamos a ver qué Mari, sucede cuidado. para que ustedes entiendan este experimento de forma completa. Pero antes de ello, así es como fue reportado en la Hungría de aquellos años los asesinatos colectivos tras escuchar Gloomy Sunday. My heart and I have decided to end it all. These are the lyrics police discover on one suicide note. Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep. Let them know that I'm glad to go. In another suicide, a record of Gloomy Sunday is on the player, and victims dragged from the Danube are found clutching the sheet music. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'm caressing you. Gloomy Sunday. Como que buscan validar el acto a través de la canción. De la muerte. De hecho, de lo que trata la canción en sí es de una persona que va a matarse y le pide a su novia, ya fallecida, si es capaz de resucitar solo para que lo acompañe y morir en conjunto. Es bien terrible, la verdad. Estamos viendo época de crisis económica, hambruna, y este tipo, que era un acróbata de circo, que tiene un accidente y que no sabe qué hacer con su vida, escribe esta melodía y un poeta que le llama la atención la atrocidad que le provoca, le crea una letra, se convierte en un hit musical y de repente los detectives, cuando estaban buscando un asesino, se dan cuenta que el asesino en serie era esta canción. De hecho, hasta el día de hoy, psicólogos y fisiólogos del cerebro lo explican y dicen, ojo, esto no es casualidad. Esta canción tiene en su melodía, que la vamos a escuchar, algo particular que genera cierto estado vibracional. Insisto, si te pilla mal parado, por lo menos te va a dar desde una pena leve hasta ganas de considerar acabar con tu vida. La explicación de los expertos. Research has found that music can have a profoundly negative effect on our emotional state. Unpleasant music triggers the posterior cingulate cortex, which is right here. In brain scans, this area lights up when people are confronted with emotional pain or situations of conflict. And so there's a suspicion that we may be relating discordant music with negative speech. And Gloomy Sunday, by accident or design, hits all the right notes. The song is written in a minor key, and that's very important. A major key sounds like this. Very warm. Studies have shown that the frequencies in a major key are similar to our voice when we're talking in an excited way. This is what a minor key sounds like.
slightly sad and melancholy. Studies have shown those frequencies are very similar to our voices when we're depressed or sad. Fíjate que ha pasado el tiempo, nosotros estamos en un contexto de protección moderno. Esta canción fue creada en una época de depresión económica y social en Hungría y generó, como decíamos en su primer momento, solo 19 suicidios absolutamente confirmados que tenían que ver por escuchar esta canción. Que ya es terrible. Se le conoce como la canción asesina. 50. Después, cuando llegó a Estados Unidos, que Billie Holiday, ni más ni menos, la hizo popular, pero al cambiarle un tono más alegre. Ya explicaron los expertos, aquellos que estudian cómo el cerebro interactúa con las ondas sonoras, por ejemplo, de una canción, puede cambiar tu estado de ánimo y devolverlo al punto de tener ganas de acabar con tu vida. A warning. Listening to this song could be extremely hazardous to your health. So you do so at your own risk. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul I'll be blessing you. Gloomy Sunday. Que la canción Hay unos gritos de una mujer. Sí, señor. Sí, obvio, había como un vimos, llanto. estaba llorando hoy en el balcón y como a algunas personas les pasó en su momento. Ahora, hay que decirlo, probablemente, y suponemos que nadie en la casa, digamos, le generó el impulso al suicidio. Ojalá. Hay una época, hay un momento y hay un adiestramiento cerebral para aceptar todo tipo de melodía y yo creo que a esta altura podemos decir que esta canción es inofensiva. Exacto. Pero como vimos anteriormente, eso no quiere decir que cada cierto tiempo, con personas propensas, toman como himno alguno de estos temas para cometer suicidio o para asesinar a otros de sus congéneres. Eso ha sido el tema. Hace muy pocas horas, a las 8 de la noche con 46 minutos, un movimiento telúrico de 8.2 en la escala de Richter, un terremoto se ha sentido en el norte del país. Ha generado alarma, ha generado susto en mucha gente. De hecho, se ha provocado un tsunami que ya ha llegado a las costas de nuestro país. La gente ha evacuado durante esta noche y estamos todos en vigilia y en alerta con respecto a lo que ha acontecido. ¿Qué va a suceder de aquí en más? ¿Es este el gran terremoto que estábamos esperando? ¿Se vendrán otros más? Es lo que sabremos junto a Juan Andrés Alfate, porque nos hemos quedado para conversar con la gente de Quake Red Alert y también con la gente de Frente Fantasma. Juan Andrés. Todas esas preguntas serán contestadas ahora sí, sin más demora, a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Estamos de vuelta junto a Juan Andrés, aquí en Así Somos, conversando sobre lo que ha acontecido en el norte, que nos tiene tremendamente preocupados. Para toda la gente que está en el norte le mandamos un abrazo enorme. Y la verdad es que queremos consignar algunas cosas, sobre todo lo que ha acontecido y también el hecho de que aquí en Así Somos esto se anunció, Juan Andrés. Exactamente. Antes de ir a las entrevistas exclusivas que tenemos en paralelo, no solo con Quake Red Alert, sino con quienes pronosticaron esto con pelo y señales. Me refiero a Frente Fantasma. Veamos por favor la ficha de qué fue lo que sucedió en términos de terremoto en el norte de nuestro país. Dice así. Terremoto en Arica, Iquique, por cierto, y que de hecho compromete hasta más regiones de nuestro país. Claro. 1 de abril del año 2014, a eso de las 20, casi 47 minutos de esta tarde. Epicentro, 89 kilómetros al suroeste de Cuya, y la magnitud 8,3 u 8,2, que todavía finalmente no terminan de ponerse de acuerdo respecto a cuál fue la verdadera intensidad. Exacto, de hecho en un principio se habló de un 7,8, luego se subió a 8,3, se bajó a 8,2, hubo harta discusión al respecto. El USGS también tenía su propia magnitud, finalmente fue un 8,2 lo que se designó. Ahora, específicamente, ¿dónde fue? Ahí está, ahí lo estamos especificado viendo, con una estrella para que la gente lo tenga clarísimo. Exactamente, esto es la información que nos llegó del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, obviamente la institución que obviamente es más seria y que claramente está a cargo de anunciar todos y cada uno de estos sucesos para nuestro país. Pero eso no es todo. Lo que estamos viendo ahí es el Twitter publicado por Frente Fantasma, con fechas obviamente que pasaron de una semana desde hoy hacia atrás y que fueron rectificando, y que hace un par de días ellos colocaron de que iba a haber de más de 6
ciertos grados. De hecho, en lo personal, en la interna, ellos me pensaban que podía ser claramente más de un 7,5, pero que no podían publicarlo porque claramente el pánico se iba a desencadenar y claramente sucedió. Yo doy fe de aquello, Juan Andrés, tú me lo comentaste en los pasillos, me lo comentaste fuera del aire, me dijiste se viene un 7,5, se viene fuerte, no lo podemos decir así tan abiertamente porque como no hay un 100% de certeza es alarmar de más. Por cierto, por otra parte, cuando Haroldo Maciel, la última vez que estuvo acá en Chile, que visitó cada uno de los programas de la red, nos comentó respecto a esto y donde él también corrigió que podría adelantarse un sismo de esta magnitud que él ya estaba esperando. Recordemos ese momento. Veamos. Mira. Y a propósito del sismo que hubo de 6,9 en California y que posteriormente hubo un reflejo de 5,8, no un reflejo al anterior me refiero, pero que hubo otro en México. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Esos puntos tienen alguna conexión con nuestro país Chile? Sí, pues México está conectado al punto de migración de la región centro, un poco al norte. Estamos hablando así, si este de California, en algún momento, como estoy hablando de momento, quiero llamar la atención de los científicos, en 28 días más o 30 días, se pasa en algún punto que está relacionado con Chile, volvimos a hablar. Perfecto. Pero en el momento hay un de 6,2 que está perdido, que yo no estoy mirando hace 3 días por la vía, esta posibilidad que no tengo cómo afirmar. Esta conversación con Haroldo Maciel de Quake Red Alert, el brasileño que tanto nos ha ayudado, fue hecha hace 3 semanas. Aproximadamente, exactamente, 3 semanas más o menos. Y él nos hablaba de 28-30 días que volviéramos a hablar, porque había un sismo perdido de 6,9 en California que él no sabía bien dónde iba a golpear. Exactamente, donde al comienzo hablaba sobre los primeros días de abril, bueno, pues sucedió el primero precisamente, y de alguna manera aquí ya entrando respecto a esta entrevista exclusiva que vamos a tener, escúchame bien, no solo con Quake Red Alert, sino también en paralelo con Frente Fantasma, nosotros comenzamos a hacer unas preguntas si esto se veía venir y cuál es su opinión respecto al sismo, al terremoto, digámoslo, que sacudió hoy día al norte de Chile. Atención. Perfectamente, yo no tengo duda, amigo. Yo estaba ya con un viaje marcado porque la posibilidad más grande, te confieso, que sería en región de América Central. Pero la segunda fecha sería para el norte de Chile, ¿ya? Y la tercera fecha sería para las Islas Santa Cruz. Cuando vaya allá siempre espero que la magnitud sea mucho más grande de que cuando pasa en otra parte. Pero fue el norte de Chile, 5 días adelantados, pero si las personas que escucharon estaban seguras de esto, que esto pasaría. Y pasó. Ahí claramente nos estaban especificando un poco entonces cómo iba a reflejarse todo esto en nuestra costa. Ahora, hay muchísima gente que desde que esto se generó, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de llamados telefónicos en el canal, nos preguntan cómo es posible que esta gente logre pronosticar sismos. Tanto Haroldo Maciel de Quake Red Alert como, atención, la gente de Frente Fantasma. ¿Cómo lo hacen? Ponga atención. Bueno, nosotros lo publicamos hace 2 o 3 días en Twitter, como bien tú nos decías, hasta el 31, pero que igual uno siempre tiene que esperar un día más o 2 días, y la magnitud que habíamos puesto era de 6 más. Y lo otro que vimos, media hora antes, 40 minutos antes, vimos que se elevó la carga de los iones, que es de la ionósfera, y que eso igual provocó que fuera más fuerte. Ellos 40 minutos antes de todo esto ya habían observado algunos fenómenos, como la carga de iones. Exactamente, que es parte de los pilares para ellos hacer sus pronósticos sísmicos. Obviamente ellos dicen que hay un comportamiento extraño en las nubes, que hace muy poco la ciencia logró determinar que hay una reacción previa en la nubosidad antes de que se produzca un terremoto, así como efectos de arcoíris producto de la ionización del aire. Insisto, algo que parte de la comunidad científica ya respeta y terminó declarando hace menos de un mes que eso ya se confirma, que hay una correlación entre los fenómenos sísmicos y cómo antes se comporta el clima, y que obviamente estaríamos de alguna manera ya confirmando de que los terremotos, o al revés, con el clima van prácticamente de la mano. Claro, ahora luego hasta las 12 de la noche más o menos habían habido 6 réplicas sobre 6 grados, perdón, sobre 5 grados, lo que habla de bastante movimiento luego. ¿Cómo se viene para adelante la cosa? Bueno, lo que nos responde esto es Quake Red Alert, más bien dicho, Haroldo Maciel.
Lo bueno es que las réplicas siempre son mucho menores de que lo impactó, que fue el 8 que ya se fue. Yo creo que van a bajar un poco para 7,8, 7,6, así será. Creo que van a bajar la magnitud, pero el secreto de tranquilidad que ahora solo son réplicas, pero que baje luego la actividad. En pos de que usted maneje toda la información, le hicimos esta misma pregunta a los personeros de Frente Fantasma. ¿Cómo se viene de aquí en adelante el panorama con respecto a las réplicas? Esto fue lo que nos respondieron. Mira, en primer lugar, el sismo de ahora, según los sismógrafos que estábamos revisando, se sintió de Arica hasta Punta Arenas, que puede haber sido que no fue perceptible para las personas, pero se sintió casi en todo Chile. Y la posibilidad de las réplicas, obviamente que van a estar por un sismo de esta magnitud. Deberían haber más o menos a lo mejor días, semanas o meses, como lo que ocurrió con el temblor fuerte del 27F. Ahora, sin querer denostar, porque ahí estaba la respuesta, ¿cierto? De que durante varios meses vamos a estar sintiendo réplicas, así que acostumbrarse a aquello. Finalmente, hay que entender de que hace algunos días, ya que estaba candente el tema de la gran cantidad de sismos agrupados en el norte del país, muchos académicos, grandes sismólogos connotados que repercuten y que aparecen frecuentemente en televisión, se le preguntó que cómo iba a seguir este fenómeno y dijeron, va a haber una pausa, un receso, no va a ocurrir nada más. Pese a aquello, Frente Fantasma dijo, nosotros en nuestros cálculos vemos que sí va a pasar algo. Y dieron la fecha, que fue lo que sucedió. Claro. Por lo mismo quisimos preguntarle, ya que al parecer no hay duda, puesto que una vez más ellos se la jugaron y le atinaron medio a medio al último sismo que hubo en el norte de nuestro país, ¿qué tienen que decirle ellos, ustedes, Frente Fantasma, a la comunidad científica? Su respuesta. Bueno, que trate de comunicarse y ver todas las variables y que las juntemos todas. Y en realidad lo que hacemos nosotros es un apoyo a la comunidad y queremos estar en conjunto y que ver que algunas partes que a lo mejor ellos se están saltando influyen mucho en cuanto a los temblores. Sería el ideal que en algún momento, dado su grado de asertividad, fueran tomados en cuenta, obviamente, sus pronósticos, o por lo menos que se acercaran a ellos para entender cuál es el proceso que ellos les permite, en gran parte, predecir los sismos en nuestro país, que es lo que nos convoca. Un 8,2 Ojalá. No es cosa poca. Nosotros le queremos enviar un abrazo gigantesco a toda la gente que está en el norte, que a las 9 de la noche casi se sacudió tremendamente, tal como se había anunciado, tanto en Así Somos como en Mañaneros, en los distintos programas de la red con Juan Andrés. Y también a todos aquellos que confían en el trabajo que hacemos y que esta información no es banal, sino de suma importancia para una gran cantidad de personas. Un abrazo gigante a toda la gente que nos está acompañando a esta hora de la noche. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana, muy temprano mañana.